Y así cuando Jorquera nuevamente enuncia sus grandezas de la nostalgia, procura enfatizar los símbolos y prácticas urbanas en cuanto alusivas a los distintos niveles de un orden social, jerarquizado y sagrado. Da muestra de un evidente antisemitismo. Cuando se trató de integrar por la vía de lo religioso, ahora se segrega con gran rigor y valora con entusiasmo los funcionamientos de las instituciones sostenedoras de la ortodoxia, como hemos visto antes en la alusión que hacía al Santo Oficio, y alude constantemente a la majestad unida a precisas argumentaciones teológicas. No en vano, la monarquía absoluta y sacral es el objeto de los nuevos discursos historiográficos y las ciudades barrocas con su teatro, grandezas, antigüedad y excelencias, título de la obra de Bermúdez de Pedraza, precisamente, el espacio donde los funcionamientos políticos de aquella se aseguran por su riguroso dominio, porque la ciudad domina todo el territorio. La ciudad barroca es un centro de poder, su dominio sobre el espacio rural. Todo vive en función de la ciudad y todo se produce en función de la ciudad. Vive en una profunda dependencia económica del territorio y política de la ciudad. Es un dominio que las formaciones históricas del futuro van a conservar con argumentaciones igualmente sagradas. La ciudad centra todos los desarrollos económicos y culturales. Su habituallamiento es la principal actividad mercantil. En Granada todavía hay una cuesta preciosa, que es la cuesta del pescado, que era por donde entraba el pescado que venía desde la costa a la peso de la harina, en otra parte. Todo esto se refiere a procesos, todo el territorio viene a la ciudad, y ahora veremos especialmente las artesanías. Los desarrollos productivos se determinan por las necesidades del equipamiento urbano. Es una comprobación del hecho del crecimiento de los oficios en las ciudades, una novedad insistentemente acusada a pesar de tantos aspectos de crisis en el empleo. López de Deza observaba que antes bastaba con que en toda una provincia un solo artesano ejerciera ciertos oficios de escasa aplicación, un pintor, un dorador, un entallador. Ahora no es así, habiéndose multiplicado los artífices al paso que el gasto y la demanda de sus artificios. Y estos desarrollos se cumplen en un programa cultural que Maragall resume de la siguiente manera. Dice don José Antonio Maragall: la clase de los poderosos y a su cabeza la monarquía necesitaban construir, basado en sus intereses solidarios, un régimen capaz de reaccionar con el empleo de las armas, desde luego, pero mucho más hondamente creando todo un repertorio de medios de acción sobre los comportamientos sociales de los individuos en tanto que miembros de grupos. Esto es, creando toda una cultura. También esta, y por las mismas razones a las que debía su eficacia, puestas a la inversa, ofrecería al poder político recursos de represión y de mantenimiento que no se habían empleado hasta el momento. Fin de la cita. Es dentro de este proceso donde hay que inscribir las acciones que en la ciudad tienen lugar. Todas las decisiones convergen durante el primer cuarto del siglo XVII en la organización, enriquecimiento y ensanche de la ciudad, coincidiendo el corregimiento, la Iglesia y las órdenes religiosas en una transformación que es con mucho la más importante desde la conquista. Don Emilio Orozco escribía en 1937: son pues estos años de verdadero apasionamiento constructivo, sin que quede olvidado en reforma ninguno de los barrios. Se abren nuevas calles, como la del Boquerón, construyéndose junto a la muralla gran cantidad de casas. Se sanea parte de la calle de Elvira y de la de Azacayas. Se urbaniza la entrada de Granada por el norte, igualando y pavimentando hasta la puerta de Elvira, construyéndose allí mismo desde San Lázaro una serie de casas. Se construyen fuentes nuevas que constituyen
constituyen términos conmemorativos de importancia, como la, por desgracia, desaparecida fuente de Santana, que era como la Fontana de Trevi, que pertenecía al tipo de fuente fachada con todo el aparato de huecos, columnatas y entablamento. Esto ya es mío, que es lo que estamos leyendo, tipo del que es culminación la romana de Trevi. Aparecen nuevos espacios ceremoniales como el gran paseo resultante del arreglo de la carrera de la Puerta de Guadix, centrado en torno a la correspondiente fuente, y en el otro extremo de la ciudad se emprenden obras de análoga importancia, construyéndose la serie de casas que limitaban el rastro al que se da acceso por una gran portada y completándose la organización de ese trozo de Granada con una alameda nueva, el Salón, de 3 filas de álamos que se extiende desde el puente del río Genil hasta la antigua ermita de San Sebastián. Se construye asimismo la pescadería y la carnicería con monumentales exteriores y se reforma la casa de Guadix. Junto a la proyectiva civil son los signos de la trascendencia los que definen el espacio urbano. Ermitas, oratorios, imágenes y cruces. Jorquera cita San Antón, Santa Elena, San Gregorio, San Sebastián, Humilladero de la Cruz, Oratorio de San Onofre, Capilla del Corpus Christi, Capilla de Nuestra Señora de la Merced, Capilla de la Puerta del Castillo, Oratorio de la Puerta Real, añadiendo, además de los oratorios dichos, son muchas las imágenes de devoción que hay por las calles a devoción de los oficios o de otras personas devotas y de barrios a donde se tienen en grande veneración, abriendo lámparas y se dicen salves los sábados. Yo he rezado las salves los sábados en mi congregación mariana, he cantado la salve y eso se llamaba sabatina. Todos los sábados los niños piadosos íbamos a cantar la salve a la Inmaculada. Y en fiestas particulares de Pascuas y días de Nuestra Señora, y asimismo muchas cruces de alabastro y jaspe y de madera que las pondré después. En cuanto a cruces, en primer lugar escribe lo tiene el Sacro Monte Ilipulitano y la Sacra Vía de los Terceros de la Gran Casa de nuestro Seráfico San Francisco, que comienza desde las principales casas del Chapís. Esta puesta del Chapís, la Casa de San Francisco, es el actual Carmen de la Victoria, precisamente el Carmen de los que comienza desde las primeras casas del Chapís y acaba en el Monte Calvario y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que están fundados al principio y subida de la cuesta del dicho Sacromonte Ilipulitano, obra de grande admiración e igual costa, hecha por la devoción y limosna de los hermanos terceros. Se citan después muchas, todas ellas, las cruces además fueron una fiesta y siguen siendo una fiesta. Ahora una fiesta durante unos años fue una fiesta abominable, ¿no? Lo que otrora fue una experiencia bellísima, pues se convirtió en ocasión de toda clase de desmesura, de toda suerte de desmesura. Quiero hablar un poquito de los triunfos. Todas estas cruces constituyen evidentemente un programa conmemorativo y ritual que culmina en los triunfos, de los que don Vicente Lampérez es uno de los historiadores a los que yo más admiro, y es un historiador sobre el que se ha echado una triste sombra, porque Torres Balbás y él se enfrentaron con relación a los criterios de conservación de monumentos. Pero nada impide que sea uno de los historiadores más brillantes y del que yo he aprendido en todo momento mucho. Y define de la siguiente manera los triunfos. Dice: un monumento público dedicado a la Virgen o a un santo consiste en un soporte más o menos complicado en cuya cúspide se yergue la imagen. Los hay en los que aquel es de tan grande importancia que parecen inspirados en las columnas coroníficas romanas. Hermosa esa sección, ¿verdad? Y
realmente yo vuelvo a insistir en que yo he descubierto que la línea de los triunfos es la frontera entre los dos mundos políticos religiosos en que se extinguió a partir de la Reforma Luterana el occidente europeo. Jorquera escribirá a propósito del más importante monumento urbano del 600, del triunfo del triunfo, valga la redundancia, del triunfo de la Inmaculada en Granada. Y para que tenga lleno y cumplimiento los oratorios e imágenes y cruces dichas, pondremos el gran triunfo de la Concepción de la Virgen Santísima, que es la mayor entrada de Granada. Tiene asiento majestuoso encima de la mayor columna de alabastro que superior se reconoce a las nubes, cuya grandeza solo la ciudad más devota de tan soberano misterio pudo ostentar y dar al mundo manifiestos blasones de quien se reconoce hija, cuando la aclama madre y patrona. Fin de la cita. Y a continuación, sin más, la declara oscurecedora de la octava maravilla. Él no tuvo que hacer encuestas, ni tuvo que hacer referéndum, ni nada. Se quedó tan tranquilo de inmediato, la declara capaz de oscurecer a la octava maravilla. Pero van a ser sobre todo las fundaciones conventuales que reformadas vienen a completar el proceso de institucionalización iniciado tras la conquista, las que se erijan en términos simbólicos y rituales evidentes en las remodelaciones urbanas del siglo XVII. Me salto las fundaciones, pero sí hago la evaluación, sí quiero hacer la evaluación. La arquitectura conventual significará, dentro de la proyectiva del XVII, lo que las iglesias mudéjares significaron en el equipamiento de la ciudad en el siglo XVI. Y voy a pasar a la fundación del Sacromonte para situarla dentro de la ciudad, porque el Sacromonte yo lo he definido como una contraimagen simbólica de la ciudad terrenal. Es la ciudad de Dios junto a la ciudad de los hombres, la Quintas Dei junto a la Quintas Ovium. Y tiene un fuerte poder, De hecho, además, todos los que... la imagen moderna, el arte más moderno en este momento es el grabado, obviamente. Es el arte, además, que se desarrolla en Amberes como una herramienta de propaganda. En esta orilla del Escalda se combate en la lucha político-religiosa valiéndose del grabado y valiéndose de la imprenta, ¿no? Y aquí es el Sacromonte el que cumple esa función, el que va a cumplir esa función. Al fundador yo lo he definido como un burócrata cortesano. No son palabras ofensivas. Me refiero a alguien que dominaba el derecho, que además se había desempeñado como oidor en esta Chancillería y que había intervenido también en la Chancillería de Valladolid, y era un hombre de confianza del monarca. Era un hombre de la confianza del monarca, era un consejero único. Entonces, por eso he decidido un burócrata cortesano. Esa personalidad es extraordinariamente importante. Consagrado a imponer la institucionalización tridentina, defensor de una muy estricta praxis moral, y que en su